Déjenme decirles a todos que tanto Germán como yo nos sentimos muy contentos de estar aquí, porque mi CPU de 288 procesadores no me alcanza para procesar tantas caras conocidas y tantas anécdotas que hemos compartido en tantos años que hemos estado viniendo aquí. Prácticamente yo creo que la mayoría de los que están aquí han sido alumnos nuestros. Y nos da mucho gusto estar aquí compartiendo en este momento donde aquí estamos, pues, a los que nos gusta Microtik, así como la esposa, con sus virtudes y con sus no poco defectos. Vamos a dar una presentación que va a ser un poquito más extensa de las que se han dado. Por aquí las presentaciones creo que estaban definidas de media hora y todos las han dado de 50 minutos. Y aquí pues está la de Germán y la mía, pues aquí estaremos 2 horas hablando. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes al final no dejen de preguntar, nosotros no dejamos de hablar. Entonces, bueno, pues ya veremos. Le puse yo aquí a la presentación una palabra arriba que se llama imagina, y estoy poniendo consideraciones de diseño y errores comunes en un WISP. Si ustedes ven la agenda, por ahí decía los 5 errores más comunes de un WISP, y yo creo que eso fue un duende. Ojalá y fueran 5. Porque ojalá fueran 5, ¿no? Entonces yo nunca dije que 5, pero alguien por ahí tuvo un error de dedo y ya se quedó en la agenda. Realmente trampeamos aquí a los señores de Microtik porque pedimos 2 conferencias que casualmente están pegadas y la vamos a convertir en una sola, que la vamos a dar pues Germán y yo. Entonces, el hecho de que ponga yo ahí imagina es porque esta tarde vamos a imaginar muchas cosas. Muchas. Y a muchas de ellas les vamos a tener que dejar de imaginar y ponernos a trabajar. Y otras pues tendrán que seguir quedándose en el imaginario. ¿Sí? Germán y yo pues realmente no tenemos una experiencia tan dilatada y tan gruesa como la tiene el señor de la Nuez o como la tiene el señor Jiménez o con su Poveda. Esperanza Perdida, o el señor Poveda. Realmente nosotros pues somos bomberos prácticamente. Lo que sí es muy importante son los 2 últimos puntos, ¿no? Yo creo que tendríamos que ponernos aquí una sotana, porque efectivamente somos confesores de cualquier cantidad de desgracias en el área de redes. Y pues nosotros no queríamos ser consejeros, es la realidad. De hecho no quería ni hablar, me trajeron. Pero qué barbaridad, la cantidad de lágrimas que han corrido por mi pecho. Me pudiera dar un baño 3 veces aquí, y yo creo que Germán otros tantos, ¿sí? Entonces el objeto de decir imagina pues es para que imaginemos lo que queremos ser con nuestros negocios. Yo me imagino tantas cosas. Yo me imagino llegar a ser un rey de las redes sociales como el señor de la Nuez. Me gustaría tener un Lexus. Me imagino también un Jaguar. Llegar al MUM en un Jaguar. O quizás comprarme un Aston Martin. O comprar un Aston Martin también. Porque de imaginaciones
Está lleno. No, hombre, olvídense, está lleno el mundo. Está empedrado el camino al infierno. Me imagino andando con alguna de las muchachas de por aquí. Ey, está la conferencia en vivo y nos están viendo, ¿no? Cuidado. Entonces, bueno, pues vamos a imaginarnos algunas cosas que son para el chacoteo, como las que dijimos aquí, y otras, pues, que requieren simplemente trabajo. Bueno, entonces vamos a seguir imaginando, porque aquí vemos muchos de estos. Ahí se ponen en la columna que quieran, ¿no? Entonces, ¿quién es ISP? De los que están aquí. Nadie. Resulta que... Entonces ninguno es. ¿En cuál de los otros 3 espacios quedan? Bueno, ¿quién pretende ser un ISP? Tampoco. ¿Quién quiere ser? Oye, pues nos equivocamos de conferencia. ¿Sí? Entonces, todos creen que son ISPs. Ahí están todos. Bueno, pues esas son las preguntas. La realidad es que esas son. Y la foto son las esperanzas. Esa es esperanza perdida, ¿no? ¿Eh? Esa es la esperanza, la perdida la tienes en el banco. La perdida estaba en el banco. Esa debería de ser tu foto, Poveda. Bueno, cualquier coincidencia con lo aquí expuesto es solo eso, ¿no? Bueno, pero lo importante que vamos a estar discutiendo aquí no son todas estas preguntas que he estado haciendo. Lo importante van a ser las respuestas. Y aquí vamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas. Entonces, presten mucha atención porque les va a convenir. ¿Sí? Aquí se trata de que aprendamos muchas cosas, pero también se trata que disfrutemos el momento. Hay que disfrutar la vida. Estamos aquí con muchos amigos que nos da mucho gusto ver y quiero que pasemos un buen momento. Esa es la pretensión. Entonces vamos a empezar y a entrar en tema. ¿Vale? Ok. Vamos a pasar el micrófono a Germán, luego vamos a decir que no lo dejo hablar. Entonces, vamos a pasarle el micrófono. Básicamente, lo que queremos nosotros tocar adentro de lo que es el MUM es qué es lo que necesitamos o qué queremos hacer para poder llegar a ser un ISP. Y que esa palabra que nosotros comentamos en un principio, que era imaginar, no lo dejemos de imaginar y lo podamos llevar a una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Y para saber qué tenemos que hacer, lo primero que tenemos que ver es qué nos tenemos que cuestionar para llegar a ser un ISP. ¿Qué es lo que vamos a entregar o qué servicios vamos a ofertar para ser un ISP? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos trazados dentro del mundo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque la imaginación ya la tenemos. El problema es que no sabemos qué es lo que, cómo o con qué requiero para hacer. Regularmente empezamos como algunos de los de aquí, muchos empezamos de la misma manera, que es, llegamos y nuestro vecino nos pide que si por favor le damos un cable de internet, que él vio que nosotros trabajamos muy bien y podemos terminar con un jaguar en la cochera si no sabemos proyectar. ¿O te puede comer un jaguar? O te puede comer un jaguar si no sabemos qué hacer. Y dentro de esto, pues tenemos lo primero que tenemos que hacer es saber qué es o qué hace un ISP. Y un ISP, pues es aquel que nos va a llevar servicios diferenciados
de Internet hacia el cliente. De tal manera que podamos nosotros trabajar y entregar esos servicios con la calidad que el cliente requiere, porque luego nos encontramos con que los servicios que nosotros estamos recibiendo como clientes no van a las expectativas que el cliente quiere. Y entonces no hay nada más caro que lo que no sirve. Así cueste 2 euros, lo mismo da. Si tú pagas 200 euros por tu servicio asimétrico, pero funciona para lo que tú requieres, va a ser barato. La diferencia entre económico o caro viene siendo la funcionalidad que nosotros tengamos como cliente. Y para eso tenemos que desmenuzar lo que viene siendo un ISP. ¿Qué es un ISP, señor Urbina? Fíjate que yo todavía sigo imaginando cosas. Estoy viendo aquí a tantos. Me acuerdo cuando recién empezamos a venir aquí, que veíamos tantos que llegaron así con lagañas, todos con su carita manchada, y les dimos una limpiadita con su trapito, les quitamos las lagañas, les lavamos la carita, y ya ahorita aquí los estamos viendo con su carita muy limpia y con zapatos de charol. Qué interesante está esto. Por aquí hay varios, pero ya no voy a estarlos balconeando. Hay hasta maestros ya. De todo hay, como en botica. ¿En qué nos quedamos? Ya quitando la imaginación. Los componentes, ¿de qué consiste una red de ISP? Ok, bueno, tenemos la parte de la red perimetral, nuestro perímetro, que está compuesta por la parte del acceso a servicios de Internet de cualquier tipo. Ustedes, pues simplemente para comercializar Internet, pues deben de tener materia prima. Y así como cuando las señoras van al mercado, que van y se pelean con el carnicero, pidiéndole carne blandita y no dura, ¿sí? Pidiendo verdura que no esté podrida. Muchos de nosotros, cuando nos dedicamos a esto, pues llegamos como el señor de la casa, simplemente agarrando la verdura, y resulta que cuando lo agarramos iban varios tomates podridos. ¿Por qué? Porque no sabemos evaluar los tipos de servicio que tenemos disponibles para nosotros comercializarlos. ¿Sí? Nosotros nada más nos fijamos en el precio y nos creemos de lo que nos dice el vendedor. Es un servicio dedicado, simétrico y vale tantos euros el mega. Y ya. Me cotizas, veo que tiene buen precio y lo compro. Pero yo no me pongo a averiguar qué tipo de SLA entrega, Service Level Agreement. Si el servicio es de circuito o no. Si es simétrico de verdad o no, porque ahora resulta que también hay muchos enlaces que se entregan inalámbricos, que te los entregan ahí con cualquier radio, y resulta que ya te los venden como simétricos, síncronos y demás. O sea, una serie de mentiras que a final de cuentas es estrategia comercial. Los vendedores, aunque hay muchos por aquí, pues a veces, o habemos, a veces se nos va la lengua de más, ¿sí? En el afán de vender, ¿sí? Entonces tenemos que tener conocimiento de nosotros qué le debemos de pedir al que nos va a surtir la materia prima. ¿El tipo tiene redundancia o no tiene? ¿Qué pasa si se le rompe uno de los circuitos de fibra, me quedé sin servicio? Porque él simplemente te va a decir, pues según contrato, si te quedaste 5 horas sin servicio, pues yo estoy obligado a bonificarte 2 días de servicio. Nada más que la vida es muy ingrata. Si a mí me bonifican 2 días de servicio, yo tengo que bonificar 2 meses. Seguramente alguno de ustedes sabrá esto, porque generalmente el trato con el cliente final pues es muy traumático. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. Ahora también pues los puntos de acceso a los clientes. Yo, para poder definir esos puntos de acceso, pues también tengo que tener claridad respecto al compromiso de los servicios que yo tengo que entregar al cliente.
A final de cuentas, simplemente el decir, te voy a dar un enlace de hasta 8 megas o hasta 10 o hasta 20, pues simplemente si esto cae en la palabrería, pues a lo mejor hacemos negocio un tiempo y después nuestro negocio va a ir a la baja. Entonces, nosotros también tenemos que tener un compromiso mínimo de servicio hacia nuestros clientes. Pero obviamente, si quien nos surte no está comprometido con nosotros, pues es muy difícil comprometer nosotros servicio. Tampoco somos abogados, ¿no? Digo, tampoco somos benefactores. Y los compromisos se hacen en contrato. Claro. En contrato tiene que venir escrito, tiene que decir el plazo que nosotros vamos a cumplir el contrato, el SLA, donde me va a entregar el proveedor, qué throughput me va a dar, qué latencia es la que yo voy a tener y cuál es mi jitter. Si no tengo estos parámetros, adicionalmente, si se trata de un enlace de circuito o no, pues simplemente nos están vendiendo esperanzas. No hay censura. Qué bonito sería un mundo sin censura. ¿Qué más tenemos? Puntos de distribución o concentradores. La parte del backbone. El backbone finalmente son las arterias de nuestro negocio. Y en las arterias de nuestro negocio, ¿qué vamos a poner? ¿Qué tipo de equipos? ¿Un 922? ¿Uno de la otra marca? Cuidado que está la CIA aquí. Entonces, obviamente yo tengo que tener también mucha claridad sobre la parte de mi negocio donde yo puedo ahorrar dinero, y hay zonas de la parte de mi servicio donde yo no debo de ahorrar, como bien dijo Víctor en la mañana. Hay cosas donde no se debe de ahorrar. Hay que invertirle en buenas antenas, en buenos equipos, posiblemente en enlaces licenciados, si hay la capacidad para ello. ¿Por qué? Pues porque por ahí va es la arteria, va la sangre arterial por ahí, ¿sí? Y obviamente nosotros pues ya nos vamos hacia la parte de la capilaridad, ¿no? Nuestro negocio está ¿dónde? Pues en ofrecer capilaridad. Pero si no cuidamos mucho de lo que estamos aquí discutiendo, pues resulta que tenemos mucho colesterol. De pronto va a llegar un momento en que van a tener que amputar muchos de sus esquemas de distribución. ¿Por qué? Pues porque se van a quedar sin clientes, porque no les pueden surtir. No pueden llegar a ese compromiso del que habla Germán. También, pues obviamente tenemos la parte granja de servidores. Nosotros tenemos que estar conscientes también de qué servicios estamos ofreciendo, y dentro de nuestra red, o una DMZ, nosotros tener configurado esto adecuadamente para que esto nos funcione como una DMZ y minimizar mis riesgos. Aquí de lo que se trata es de que no podemos ser confiados en muchas cosas que discutiremos más adelante, pero en general no podemos ser confiados con que simplemente por el hecho de poner enlaces y servidores y pongo 2 o 3 reglas de firewall y demás, ya voy a estar protegido. El problema de que haya tantas desgracias o tantas lágrimas sobre mi pecho es que mucha gente que está metida en este negocio, por desconocimiento en la mayor parte de los casos, no pone esquemas de contención de riesgo, sino simplemente se sientan en el barril de pólvora con los ojos cerrados y dicen que no pasa nada. La ignorancia da felicidad, ¿no? Y la ignorancia da felicidad, definitivamente, ¿sí? Si no sabes, pues eres feliz. Ese es el problema que tenemos nosotros en los cursos. Llega la gente muy agobiada, pensando que va a salir feliz, y la realidad es que sale más agobiada. ¿Por qué? Porque pues después de las trapeadas que les ponemos, con toda la mejor intención del mundo, pues ahí se dan cuenta que efectivamente están sentados en un barril de pólvora y se están fumando un puro bastante rico. No habría casamientos.
Pues no. Si uno supiera todo. Claro. Muchos de los riesgos se saben ya uno que está metido, ¿no? Uno antes de meterse al negocio está como el señor de los billetes. Pero ya cuando te metes, resulta que no era así. Entonces, bueno, pues granja de servidores también. Cuando ves a la pantera en tu cama, ya sabes de qué se trata. A ver, don Germán, háblenos de las características. Bueno, ¿qué es lo que vamos a valorar dentro de un ISP? Bueno, lo primero que tenemos que valorar es la escalabilidad. Nosotros tenemos que ser escalables, tenemos que sentarnos a diseñar nuestra red, a pensar hacia dónde queremos llegar, a comenzar otra vez con la primera palabra que nosotros teníamos, a imaginar qué es lo que queremos hacer de nuestro negocio y hasta dónde queremos llegar. La mayoría que empezamos a tirar un cable hacia nuestro vecino, posteriormente decimos, no, pues ya me pidieron 2 cables, pues tírale un switch. Oye, ya me pidieron 3, pon un sector. Y vamos creciendo de esa manera, sin siquiera imaginar hacia dónde puede ir nuestro negocio, ni tener una planeación. La escalabilidad de eso trata, de que nosotros podamos planear nuestra red desde la base y una vez que tengamos la manera como vamos a crecer, podamos diseñar topológicamente nuestra red, no solamente en el funcionamiento o la infraestructura física, sino también en la lógica, y comencemos a ver cuál es la mejor manera de crecer. Si no lo sabemos, bueno, hay que consultarlo con los que sí saben, ¿sí? Con los que han vivido algún proceso similar, y hay que ver cuáles son las alternativas que hay en el mercado. ¿Para qué? Para que el crecimiento que yo decida en este momento sea el mismo que voy a tener dentro de 10 años o de 20. Vean en general el funcionamiento de Internet. Y creo que aunque muchas cosas de las que están hechas se han arrepentido, sigue siendo una red escalable. Nadie va a inventar el hilo negro. Simplemente hay que buscar en nuestro medio qué es lo que sucede. Y entonces vamos a decidir y vamos a empezar a orientarnos, a manejar las capas del modelo OSI, a decidir cómo queremos crecer, cuáles son las ventajas de crecer en capa 2 o en capa 3, qué es lo que queremos proveer, hacia dónde va el futuro de los servicios. Si no lo tenemos claro y no lo podemos planear y no podemos proyectar cuáles son los tipos de servicio que vamos a tener en un futuro y planear demandas mucho mayores que las que tenemos inicialmente, pues simple y sencillamente no vamos a tener este elemento, con lo cual no vamos a poder crecer. Va a llegar un momento donde nos vamos a topar y entonces va a suceder lo que dice Urbina. Resulta que tenemos colesterol en las arterias, no más que cuando ya nos damos cuenta ya tenemos el ataque. Y entonces vienen las lágrimas. Lo siguiente que tenemos que pensar es en la estabilidad. Muchos nos hemos quedado sin pelo en el intento de ser ISPs. Tenemos que tener estabilidad, fiabilidad y flexibilidad en nuestro diseño, en todos los aspectos. Si no cumplimos con estos elementos, imposible que podamos seguir creciendo. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la seguridad en todos los planos. Si no manejamos los esquemas de seguridad necesarios y estamos dispuestos a implementar nuevos sistemas de seguridad, o no sabemos que nos tenemos que proteger, pues entonces no vamos a poder crecer. Algún día llegarán y nos resetearán 300 APs. Sí, o crecerás con un riesgo muy grande. O crecerás con riesgos muy grandes. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es el rendimiento. Y en el rendimiento, pues básicamente, ¿qué es lo que esperamos o quisiéramos que los clientes tuvieran
y también qué es lo que el cliente va a demandar de nosotros. Y cada día demanda más, porque los anchos de banda cada día más y más y más y más, y la infraestructura también tenemos que verla. Las necesidades de clientes del 2000, bueno, pues con un DSL tenían, o en mis épocas, cuando estábamos con el IRC, bueno, pues con un módem análogo teníamos, aunque tuviéramos que encenderlo 10 veces, reiniciarlo 10 veces. Adicionalmente, nosotros lo que tenemos que ver son cómo vamos a gestionar nuestra red, si es altamente gestionable y cómo lo vamos a hacer. Si tenemos algún NOC, si hay software que nos esté complementando o cumplimentando lo que viene siendo un servicio de NOC, de tal manera que nosotros podamos tener en la yema de nuestros dedos nuestro negocio, y en todos los sentidos, tanto en la parte administrativa como en la parte económica, como en la parte de operación del propio negocio. Y por último, que tenemos que tener esquemas de monitorización, de tal manera que estos parámetros de rendimiento, de flexibilidad, etcétera, etcétera, podamos de alguna manera visualizarlos. Bueno, pues lo que les comentaba hace rato, la parte del acceso de servicio a Internet es muy importante. Ahí están algunos de los puntos que ustedes tienen que analizar cuando alguien les ofrece un servicio dedicado, un servicio sin cortes. No hablo cortes de servicio, sino de los otros cortes. Estos caudales deben de ser simétricos, no deben de tener ninguna limitación. Seguramente nos entregarán direccionamiento IP, o posiblemente tengamos nuestro sistema autónomo si ya tenemos cierto tamaño, y eso nos lleva a que anuncie nuestro sistema autónomo, etcétera, ¿sí? Obviamente lo ideal pues, es que este tipo de servicios pues, a nosotros nos los entreguen en fibra, ¿sí? No es muy conveniente que un enlace dedicado te lo entreguen en un medio inalámbrico, aunque sea licenciado. No vamos a comparar de ninguna manera un enlace, por más licenciado que sea, con una entrega en fibra, ¿sí? A final de cuentas vamos por el medio, ¿sí? Y el SLA es muy importante, que realmente muy pocos proveedores le dan la seriedad de vida al SLA, y cuando les pides un SLA te entregan una hoja tamaño carta diciendo que tienes un 99.995% de seguridad en el servicio, que finalmente es un deseo, ¿sí? Y en los contratos generalmente, por lo menos en México así es, no sé aquí, en los contratos están todas nuestras obligaciones, todas, pero las obligaciones respecto que tiene el proveedor como que están muy, como que no tienen mucho detalle, ¿sí? Entonces obviamente pues estamos en desventaja por ahí. También pues obviamente el acceso de los servicios del cliente. Nosotros tenemos que tener una definición perfecta de las áreas de cobertura. Nosotros debemos de saber efectivamente dónde podemos dar servicio con las células que tenemos. Tenemos que conocer cómo está la densidad de usuarios sobre nuestra área geográfica. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mucha información para planear nuestro crecimiento. Y también, obviamente, saber qué tipo de equipamiento meter, que cumpla con las características de lo que comenta Germán, que sea totalmente escalable. ¿Qué tipo, de antenas tengo que poner? La antena es algo muy importante que no mucha gente le da la seriedad de vida. Es algo bastante importante. Tener unas orejas bonitas es de lo mejor, ¿sí? Cuidamos el espectro. Darle importancia a las antenas es ser verde. Luego, pues también nosotros tenemos que tener la parte de definición de métodos de entrega para nuestros usuarios. ¿Cómo vamos a entregar? ¿Lo vamos a autentificar? ¿No lo vamos a autentificar? ¿Cómo le vamos a entregar la dirección IP? ¿Cómo vamos a controlar
el enlace inalámbrico de nuestros clientes, lo vamos a controlar por MAC, vamos a meter túneles, vamos a meter VLANs. ¿Qué pasa si metemos VLANs? Y si meto VLANs y me descuido y doy acceso a mi dominio de broadcast y me generan un ataque sobre el dominio de broadcast, ¿qué va a pasar con todas mis VLANs? Pues hagan de cuenta que no tengo nada. Y obviamente entro en los riesgos de seguridad de los cuales hablaba Germán. Y estar en ese tipo de riesgos es algo muy delicado, porque al final de cuentas estamos hablando de la estabilidad y sobrevivencia de nuestro negocio. El que te hagan un ataque sobre una red que tengas en un solo dominio de broadcast o que tenga ciertas falencias de seguridad, pues puede llevar al caso de que te quedes 1 o 2 días sin servicio. Y eso, pues obviamente para un WISP, pues es la muerte. Vas a perder la mitad de los clientes en 2 días. ¿Por qué? Pues porque esto es, prácticamente el internet ya se convirtió como el oxígeno. Nadie puede vivir sin internet. Y ahora, fíjense nomás, se cae el internet en mi casa, ya hasta mi esposa me habla. Otro problema más. O también, por ejemplo, entregar con una IP fija en una caja negra. Hay gente que entrega con IP fija, así lleva la administración. ¿Sí? ¿Qué tan funcional es eso? Pues depende de cuántos clientes tengas. En el momento en que tú vas creciendo, pues obviamente se te complica la administración. Y tú todo esto lo tienes que estar previendo desde antes. O sea, no tienes que atacar los problemas cuando ya tienes el problema encima. ¿Por qué? Porque te genera mucho estrés de todo tipo en el negocio y adicionalmente te genera pérdida de dinero. O sea, pierdes por todos lados. ¿Por qué? Pues por no planear. Hay otros que entregan con DHCP, imagínense nada más, ya para qué les explico. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos que definir métodos de seguridad. Eso es algo a lo que le tenemos que dedicar tiempo. El aseguramiento de la disponibilidad del servicio. ¿Cómo están nuestros enlaces también? ¿Están bien? ¿No están bien? Hace rato hablaron ahí viendo de CCQs, que esa gráfica que presentaron hasta parecía que estaba editada. Puros del 90 para arriba. Qué buen trabajo. Así deberíamos de estar todos. Y en Valencia. Y en Valencia, imagínense nada más. Seguramente por ahí hay un trabajo de Photoshop. Luego, ¿qué tenemos también? Bueno, pues tenemos que ver la parte del inalámbrico, qué tipo de equipo le vamos a poner. ¿Sí? Podemos poner equipos 922, podemos poner equipos de los que venden allá en California, podemos poner equipo Locotic, de esos que hablaron hace rato, y hay cualquier cantidad de marcas, ¿sí? Simplemente se analizan los equipos y se acabó. Y la otra, la parte del cableado. Yo tengo muchos clientes que de pronto cuando empezamos a analizar ese tipo de cosas, pues resulta que estaban cableando con cableado interior. Y pues obviamente al paso de un año y medio, les empiezan a tronar los problemas por todos lados. ¿Por qué? Pues porque ya tienen 600, 700 clientes. No, pues es que yo compré la bobina interior porque era más barata. Pues sí, nomás que ya salió muy caro el negocio. Y luego, pues la parte de isolación. Yo obviamente tengo que tener esquemas de seguridad que me permitan que yo aísle a mis clientes de otros, no a nivel de IP, ojo, a nivel de transporte. ¿Por qué? Porque si no lo hago, estoy en riesgo de todo lo que hemos estado platicando de aquí como ataque. Mucha gente no lo hace, y no lo hace no porque no le dé importancia al ser atacado, porque muchos sí se la dan. El problema es que no saben. Y el asunto es, no es pecado no saber. Lo que es pecado es no preguntar. ¿Sí? Hay que preguntar. ¿Por qué? Pues porque tu negocio va por medio. Obviamente, pues tener políticas de filtrado y todo ese tipo de cosas, pues muchos de ustedes ya los hemos analizado en corto con muchos de ellos y otros, pues simplemente, si no lo han hecho, pues tengan en cuenta que es algo que tienen que hacer. ¿Sí? Ataques de capa 2 y capa 3, Germán, pues ya ni hablamos. ¿Qué les digo? Floodings, ataques de protocolo ICMP, de pings, man in the middle,
Si tienen servidores de PPPoE o de un dominio de broadcast, les replican un servidor, les agarran toda su base de datos de clientes, les pueden replicar uno o más servidores de PPPoE adentro, les pueden desviar tráfico. ¿Eso sucede? Poquito. Entonces, estas cosas parecieran de fantasía. La realidad es que no lo son, porque pasan. ¿Sí? Hay demasiadas evidencias. Ataques de desautentificación. También podemos tener ataques en la parte inalámbrica, suplantación de APs, clonación de MACs. Pudiéramos quedarnos a hablar aquí toda la noche de cuestiones que tienen que ver con la parte de seguridad. ¿Sí? No pretendo alarmarlos. Ataques de broadcast, de ARP, ataques a las VLANs, ataques de denegación de servicio, ataques de protocolos de acceso, ataques a los protocolos de acceso. Usted parece vendedor de antivirus. Por un lado me vende el antivirus y por otro lado la solución. Bueno, pues yo no ataco. Yo no ataco, yo ayudo. Pero ya vimos que soy consejero. Y etcétera, pudiéramos llenar muchas más hojas de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, Germán. Bueno, adicionalmente de lo que es el área de distribución, pues tenemos que también ver nuestro backbone. Y en el backbone básicamente nosotros vamos a llamar al área troncal principal por donde va a circular toda nuestra información, y ahí tenemos que hacer una serie de evaluaciones que va dónde vamos a poner puntos de concentración, cuáles son las definiciones para que yo desarrolle o implemente un punto de concentración determinado en un lugar determinado, ¿sí? Si es un punto únicamente para distribución de datos o de trenes de datos o de bits, o va a ser un punto también donde adicionalmente de ser un punto de concentración va a ser de concentrar y simplemente transportar en nuestros trenes de datos, va a ser un punto que también va a ofertar servicios donde podemos tener un acceso de tipo perimetral. Tenemos que definir cómo queremos transportar ahí, si lo queremos hacer en capa 2, si lo queremos hacer en capa 3, cómo lo vamos a desarrollar, si lo queremos hacer a través de IP o a través de algún otro método que me permita en capa 2 poder hacer mi transporte, si lo voy a hacer con una mesh, con MPLS, con qué vamos a hacer ese transporte. ¿Cómo vamos a esconder ese transporte en nuestra área de backbone? Al ser nuestras arterias y nuestro elemento principal de la red, nosotros lo tenemos que ocultar a nuestro cliente. ¿Para qué? A mi cliente no le interesa por dónde estoy pasando. Si él puede ver cualquiera de mis puntos, bueno, pues mi seguridad, por mucho que yo haga o trabaje, pues está en vilo. Si no ve cómo pasa a través de mi red y no sabe, sucede como aquí en Madrid, venimos de repente en la A6 para llegar aquí, bajamos un túnel y no sé cómo llegamos. No supe ni por dónde pasamos. Yo no puedo decir que conozco Madrid, porque lo único que conozco son túneles. Pues sí llegamos, nomás que estaba medio saturado el túnel. Estaba saturado el túnel. Lleno. Muy lleno. ¿Ok? ¿Cómo vamos a a ofertar también la calidad del servicio en el transporte? Eso es algo que nosotros regularmente nunca tomamos en cuenta. Todo mundo ve su calidad de servicio en el perímetro y me dice, no hombre, MikroTik tiene una serie de elementos impresionantes para controlar el servicio y me ofrece 5 esquemas diferentes de queues para controlar el servicio. No, pues qué bueno. Oye, ¿y cómo le estás haciendo en tu backbone? Porque ahí estás concentrando servicios. Entonces, ¿cómo vas a ofertar un SLA a un cliente que te está comprando un enlace de tipo simétrico, dedicado y de circuito, si mi backbone no tiene ningún tipo de garantía de servicio? Bueno, pero lo haces con ingeniería de tráfico. ¿Eso qué es? Pues es una cosa muy buena que dicen que funciona bien.
¿Pero quién dice? Pues los que están allá afuera. Todo el mundo habla de ingeniería de tráfico ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, aquí también en el túnel estaban diciendo algo de ingeniería de tráfico. Está bien. No funciona. También tenemos en la parte de transporte, pues tenemos que ver lo que habíamos comentado, la seguridad, la calidad de servicio. Tenemos que hacer nuestro cálculo de capacidades, tenemos que establecer nuestros esquemas de interconexión entre los centros nodales y hacerlos de tal manera que sean altamente redundantes. Y altamente redundantes es que sean altamente redundantes, que tengamos, que utilicemos todos nuestros caminos posibles en un momento dado cuando tenemos saturación y que podamos hacer manejo de flujos de datos. Si no tenemos esto, no podemos ofertar ningún tipo de garantía. Le estamos dando esperanzas al cliente. Más, no podemos, inclusive el cliente, lo único que va a quedar es en imaginarse un servicio, porque no lo va a llegar a tener tangible. Bueno, pues ya echamos mucho rollo. Y entonces, ¿qué usamos? ¿Trabajamos en capa 2 o en capa 3? Si trabajamos en capa 3 es más caro, ocupamos equipo más caro, con más proceso, ¿no? Son ruteadores. ¿Y si trabajamos en capa 2? Pues son bridges, ¿no? Switches. ¿Cuál es la diferencia entre un switch y un bridge? Pues no sé, hay que ir al curso a saber. Capa 2. Entonces, bueno, obviamente en la parte de escalabilidad que dijo Germán, bueno, podemos crecer de manera fácil, ¿sí? Pues en capa 2, pues simplemente nomás es poner más y más y más y más y más y más equipos y son muy baratos. Pero obviamente también estamos incrementando muchos riesgos. Más y más y más y más problemas. Más y más y más problemas que en un momento van a atacar. El crecimiento sería sostenido e indeterminado, pues si estamos trabajando en capa 2, olvídenlo. Va a llegar un momento en que esto va a colapsar. No hay más. ¿Es caro o barato? Pues caro o barato, pues depende contra qué lo comparemos. Si lo comparamos contra el riesgo de perder el negocio, pues yo creo que las diferencias de precio no son notables. ¿Y me ofrece el equipamiento diferentes opciones para el transporte, sí o no? Lo que comentaba Germán. ¿Tenemos calidad de servicio en el transporte o no? Porque todo mundo lo que hace es controlar anchos de banda allá en el perímetro. Somos limitativos. Limitativos. ¿Y en el transporte qué pasa? ¿Sí? Ahí a lo mejor no hay agilidad y tenemos que trabajar sobre esa parte también. Y muy poca gente trabaja sobre esa parte, sobre la parte de calidad en el transporte. Ingeniero, pero todos los protocolos de capa 3 de ruteo, cuando menos me ofrecen el camino más corto, me hablan. ¿Y qué pasa con el camino más largo? ¿Qué les gusta? ¿Corto o largo? Pues no importa lo corto o lo largo, lo que importa es qué tan efectivo es. Bueno, entonces, ¿qué usamos? ¿Capa 2 o capa 3? La fiabilidad, ¿qué es más confiable? También tenemos que definir eso. ¿Cumplimos las expectativas del cliente? ¿Le damos SLA o simplemente le decimos, te vendo un dedicado de 10 megas y pues a ver si te llegan? O sea, el asunto es que los 10 megas, si son dedicados, le tienen que llegar. En un DSL, pues sí se pueden hacer pavos un buen rato, pero en un dedicado no. ¿Sí? Flexibilidad, ¿podemos ofrecer diferentes alternativas, sí o no? Y además, ¿qué pasa cuando yo en un momento dado en mi infraestructura digo, voy a dar un servicio, que yo tenga la libertad de llegar a una célula y tirar 2, 3 enlaces y que mi cliente ni cuenta se dé? Ya no me digas nada más tiene redundancia, no, que ni siquiera un socket se le corte. ¿Se puede hacer eso? Claro, pero pues hay que trabajarle en la red. Y obviamente, pues hay que saber qué tan expuestos estamos a riesgos, ¿sí? Lo mejor pues es lo que comentaba Germán. Lo importante es que tú escondas tu red a tus clientes, que ellos llegan a tu gateway, al gateway que está en su casa o en la célula, y que su siguiente brinco sea internet. Obviamente no les estoy diciendo
que esto lo hagan con un túnel EOIP, ¿verdad? No. Adicionalmente, eso no. Que ustedes puedan, por ejemplo, darle mantenimiento a un punto de distribución y que el cliente ni siquiera se dé cuenta de que estás llevando el mantenimiento. Y que si hay clientes afectados, los afectados sean los que nos pagan menos, no los dedicados. ¿Sí? Todo eso es con ingeniería de tráfico. Ahora, la parte de la administración y de gestión centralizada o distribuida. Vamos a tener un solo servidor PPPoE en el punto central y un solo dominio de broadcast, riesgoso, ya dijimos por qué. O la vamos a tener distribuida. Ya hemos hablado mucho de esto en los cursos, bueno, es mejor. La sencillez de administración, la parte de acceso, ¿cómo la vamos a controlar? Por VLANs, PPPoE, AAA, ¿qué? El transporte, ¿cómo va a ser? ¿Ruteado? ¿Estático? ¿Poniendo rutas estáticas en todos lados? ¿O vamos a manejar protocolos dinámicos? ¿Vamos a manejar OSPF, BGP interno, etc? O RIP, hay algunos que todavía usan RIP, imagínense nomás. Y ahora, pues la parte de monitorización. Yo tengo clientes que les pregunto cómo monitorizan y me dicen no monitorizo. Yo me doy cuenta que tengo problemas cuando los clientes me hablan. Imagínense nada más a dónde va ese negocio. ¿Sí? Lo más probable es que lo hagan por desconocimiento, porque obviamente todo el mundo está enamorado de su negocio o quiere su negocio. Pero si no sabes, puedes llegar a tener muchas faltas de criterio en el crecimiento de tu red. ¿Sí? Hay que preguntar. Y ahora sí, ¿qué usamos? ¿Capa 2 o capa 3? ¿2 o 3? No sé. ¿O las dos? O las dos. ¿Sí? A lo mejor el transporte en capa 2 y otras cosas en capa 3. Y segmentación en capa 3. Y segmentación en capa 3. Qué bonito, ¿verdad? Eso se llama MPLS. Ahora, ¿ya evaluaron qué cosa resuelve su necesidad? A lo mejor ahorita están un poquito más preocupados que hace rato. O a lo mejor no están preocupados porque tienen las cosas bien hechas. Ahora, ¿por qué no usar lo mejor de ambos mundos? ¿MPLS es la respuesta? Pues no solo MPLS. O sea, es una cosa y otra, OSPF, y BGP, y MPLS, ingeniería de tráfico, y. ¿Sí? Necesitamos crecer de manera escalable. O sea que los crecimientos nos cuesten poco. Si son planeados, técnicamente hablando, esto nos da una certeza muy grande en la parte de inversión. ¿Sí? Que esto no lo saben hacer y para esto tengan que invertir contratando a gente que sí sabe, pues eso que están pagando, créanme, que se recupera con creces porque tienen un negocio totalmente más sustentable en todo sentido. Esto se trata de ganar dinero, no de ser famosos. Tenemos que ganar, pero para ganar tenemos que hacer las cosas bien. ¿Sí? Bueno, ya me enojé. Ingeniería de tráfico. Ya estuvo bueno de wiri wiri. ¿Sí? Aquí, obviamente, no se les va a enseñar a hacer ingeniería de tráfico, simplemente se va a hacer un pequeño demo muy rápido de que vean cuáles son los tiempos de transición. ¿Sí? Y que vean qué tantas cosas se pueden hacer, porque efectivamente MikroTik es muy buen equipo. Muy barato. Inclusive vean ese equipo de 72 cores que cuesta $3,000 o $3,000, pero mueve 80 gigas de tráfico. Yo quiero saber un equipo de otra marca que mueva esa cantidad de tráfico, ¿cuánto cuesta? Mucho dinero. ¿De la que no se puede mencionar su nombre? No, porque luego nos regañan. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas y no estoy diciendo que el evento en el que estamos implique que diga que de lo que nos ocupa ahorita es lo mejor y no hay otra marca en el mercado. No, no hay marca mala. Todas las marcas tienen razón de existir, están diseñadas para que funcionen. Simplemente tenemos que tener el conocimiento para saber ese tipo de equipamiento, dónde es donde lo debemos usar. ¿Sí?
no dedicarnos a poner TP-Links en un hotel, porque el equipo ese no fue diseñado para eso, fue diseñado para darte internet en tu casa. Y luego se quejan de que se traban los equipos. ¿Por qué se traban? Pues porque estás poniendo un elefante a correr una carrera de galgos. No se puede, no es para eso. ¿Sí? Entonces, en eso nos tenemos que fijar mucho. Pues ya ponte a trabajar, ¿no? Ya estuvo bueno. A eso vine. Ándale, pues. Bueno, explica el diagrama. Perdón, sí. Falta. Va a haber no es laboratorio, no es laboratorio, simplemente es una demostración de cómo funciona esto. ¿Sí? Y vamos a ponerlo aquí. Permítanme un momento. Ahí está el diagrama. ¿Sí? Simplemente es un transporte en capa 2. ¿Sí? O sea, de aquí a aquí, obviamente habría un túnel de la red de abajo a la red de arriba, un túnel. Y todo lo demás, esos 5 ruteadores que se ven ahí, están enrutados, ¿sí? Que tienen OSPF, trabajan con OSPF, pero hay MPLS también, ¿sí? Pero adicionalmente hay túneles de ingeniería de tráfico, ¿sí? Que ahí está lo bonito de esto. Un túnel de ingeniería de tráfico me va a permitir a mí la generación de un pad, de un túnel, donde yo puedo hacer reservaciones de tráfico sobre el medio, ¿sí? Que estén sometidos a otras políticas de transporte o de calidad en el transporte diferentes a otro tipo de túneles, ¿sí? Yo pudiera tener túneles de ingeniería de tráfico donde imaginemos que la capacidad del link físico fuera de 100 megabits, por decir un ejemplo, y yo manejara por ahí 1 mega de voz con todos los canales. Y yo tuviera 99 megas de tráfico sobre ese canal físico, ¿sí? Y que la voz que va por ese canal remanente de 1 mega, de 1 megabit, se siguiera escuchando perfecta en cuestión de calidad. Y aparte de eso, que si hubiera cualquier corte, ni siquiera habría una interrupción, que es lo que van a ver ahorita. Cuando el tráfico deje de fluir por una interfase, prácticamente la interrupción es tan rápida que en lo que les va a mostrar Germán ahorita, se tuvo que poner un ping con un intervalo súper pequeñito para que vieran de qué tamaño es la interrupción, si es que la alcanzan a ver. Obviamente en un ping normal nunca van a ver que un ping se pierda. Se tuvo que hacer muy rápido, ¿sí? Para que vean esto. Estas cosas, como las que van a ver ahorita, ¿sí? Son cosas que se pueden hacer con el equipamiento que se está viendo aquí, del que hemos estado discutiendo. Esta pruebita que van a ver está hecho con unos equipos, ¿qué son esos? El equipo no se ve. Está acá. Son 751 de los más chiquitos, de los 2N, ¿sí? Y ahí está hecho esto, para que vean, obviamente con las limitantes que tenga el proceso de ese equipo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Lo hacemos sobre el loopback. Bueno, pero no, sobre el loopback no, ya nos ganaron esa práctica. De la nuez ya nos enseñó cómo se hace. Esa ya no. Tenemos una nueva manera. Bueno, básicamente nosotros diseñamos aquí un túnel de tráfico que está circulando por cualquiera de los dos posibles caminos que había en la gráfica anterior. En la gráfica anterior vemos que para ir de R1 a R3 hay dos caminos posibles. Un camino es más largo en cuanto a número de brincos y otro camino es más corto. Independientemente de eso, nosotros hicimos un túnel que va de ida de R1 a R3 y otro que va de R3 a R1.
Independientemente del protocolo de ruteo que nosotros utilicemos, nosotros vamos a definir cuál es el camino. Y para eso hacemos lo que se llama un famoso PAT o un túnel PAT. Y entonces no nos interesa si es más largo o no el camino. El chiste es que el tráfico circule por donde yo quiera, no que yo circule por donde alguien diseñó un protocolo de ruteo. Bueno, independientemente de eso, el TX de R1 hacia R3 va por el camino donde solamente hay un solo ruteador, que es, en este caso, R2. Y el de retorno viene por el camino más largo, que viene siendo por R4 y R5. Ahorita, nosotros en la prueba lo que vamos a hacer es simplemente cortar uno de los caminos y ver los tiempos de transición, que finalmente es lo que nos interesa, para saber que se nos cayó uno de los caminos y ver las velocidades de transición. ¿Cuál era el 10 qué? ¿Qué? No. 10, 255, 13. 13. ¿Qué quieres hacer? ¿Perdón? No quiero que leas. Nomás quiero que veas. No, a ver, la cambiamos. Una factura, por favor. Comercial. Comercial. Vamos a ver. ¿Dónde cambio aquí? Aquí está en pantallas. ¿A qué la pongo? ¿Ahí te gusta? ¿Ahí? Ok. Bueno, ahí está. 10.2.55.1.3 es la IP de loopback del equipo 3, de lo que le llamábamos R3. 10.2.55.1.1 es el R1, 10.2.55.1.2 el R2, y así nos vamos. En el túnel, evidentemente, por ahí se vieron dos nubecitas arriba y abajo. Estamos ahí ofertando un servicio de tipo LAN to LAN, y entonces pues queremos que esa LAN to LAN, que va directamente en capa 2 y que estamos atravesando todo a través de capa 3, bueno, pues queremos que ese servicio se mantenga vivo todo el tiempo, ¿no? Imaginemos que estamos con una empresa que tiene 2 plantas y necesitamos pues hacer… Vamos a ponerlo muy rápido porque cambió muy rápido. Vamos a hacerlo un poquito más rápido que lo normal. Ok. Ahí están TP2 y TP1, es por donde pasa el túnel 2 y el 1. Y voy a mostrar las interfaces de ingeniería de tráfico. Vamos a ver si todo cabe en esta resolución. Y nos vamos al estatus. Ahí se puede ver. Nos está diciendo que este túnel en específico, ¿por dónde estamos circulando? En este caso, por el pad primario, que es TP2. ¿Estamos de acuerdo? Lo ven sobre las interfaces. Lo ven sobre las interfaces, ahí está. Por otro lado, vamos a ver también el ping que tenemos aquí. Ese es el segundo equipo. Y vamos a hacer el corte. Ahí estuvo el corte. ¿Ya vieron? ¿Ya cambió a qué? A TP1. ¿Cuántos perdimos? En el lado del ping normal no se perdió ninguno. ¿Cuánto vieron aquí? En el rápido, ¿cuánto se perdió? 1. La transición fue rapidísima. Sí, pero estamos hablando que son… Allá estamos ya. Estamos esperando menos de 100 milisegundos en el evento. Y regresamos. Vamos a ver. Tarda un tiempo. Ahí está on hold. Ya se volvió a regresar al camino que correspondía. Entonces, esto es la prueba de laboratorio. Si quieren, cortamos el camino 2 para que luego después no vayan a decir que nosotros hacemos trucos y demás. Cortamos el camino 2 y pues no cambia el camino, pues porque el camino de ida está por TP2. Donde cambió fue en R3. En R3 me cambió del camino 1 a regresármelo por el camino 2. ¿Ok? Y volvemos a restablecer. Y si cortamos los dos, ¿no hay un ingeniería de tráfico virtual? Vamos a cortarlos. Obviamente ahí ya caminó el asunto.
Ya, se cayó. Se cayó porque tiramos los dos servicios y no hay establecimiento de comunicación entre ambos puntos. Levántalos, pues. Levántalos. ¿A quién levanto? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí ahorita debe levantar. Y ahorita debe levantar. Ya no levantó. Ya no levantó. Si no levantes porque MikroTik es muy eficiente. Ok. Bueno, independientemente, ¿no? Ahí va a levantar ahorita. Necesita levantar los caminos aproximadamente. Tarda un minuto. Un minuto en levantarlos. Bueno, ok. Ahí está, ya levantó. ¿Sí? Evidentemente, pues, si se nos caen todos los posibles caminos bueno, que nosotros no hay nada tenemos, que hacer. Pues, tenemos una tragedia, ¿no? Ni esto ni nada nos va a servir. Este tipo de cosas son las que se pueden hacer. ¿Sí? Les dije que había OSPF. ¿Sí? Y se fijaron que íbamos de aquí, de este ruteador, al de allá. Estamos yendo de la ¿Sí? red de abajo a la de por los arriba. dos lados. Y cortamos los dos caminos indistintos. Pero vieron cuál era el tiempo de convergencia con la ingeniería de tráfico MPLS y demás, a como si nada más tuviéramos OSPF. ¿Qué diferencia habría? Pues con OSPF tendríamos un corte de unos segundos. Ahora, no hay más. Hay que aclarar que la ingeniería de tráfico está incompleta en MikroTik. No tenemos, en este caso, lo que viene siendo la protección de nodo, ni tenemos el reruteo rápido, el fast reroute, que son elementos que vienen especificados adentro del wiki que no se encuentran implementados ya. Pero aún así, cuando se lleguen a implementar esos elementos, hay que presionar nosotros como versión usuarios. 6.70. ¿En cuál vamos? 6.32. 6.32. Hay que presionar a las gentes de MikroTik para que esos elementos se implementen, porque entonces nuestros tiempos de transición van a ser inferiores a 50 milisegundos. Y eso todavía nos hace más rápido lo que viene siendo este nivel de convergencia. ¿Qué les gustó o no? Nomás era probete. Bueno. ¿Se venden los routers? ¿Quién sí, los quiere? A $2,000 el laboratorio. Bueno, entonces, lo que les comentaba, bueno, MikroTik nos ofrece efectivamente una posibilidad de trabajar en todos esos escenarios, en todos. Prácticamente a lo mejor con el mismo equipamiento que ustedes ya tienen, que están trabajando a medio gas, se pudieran hacer cosas para trabajar mucho mejor, tal como las están viendo aquí. Ahora sí, ¿son, quieren o creen? Porque siguen sin contestar, ¿eh? Bueno, ya hay un creído, ya es ventaja. De todo esto que vimos, obviamente va a haber suficiente información en presentaciones anteriores, que hay unas muy buenas. Hay una que no apareció, la del año pasado. ¿No apareció? No, creo que la quitaron. No, es que por ahí nos… No. Ahí, no. Hubo censores así. Pero bueno, pero los que fueron al MUM, ahí sí no se censuró. Ahora, en realidad, esta pregunta se la deben de hacer. En realidad, ¿están seguros en qué están invirtiendo y cómo lo están invirtiendo? Esa pregunta se la deben de hacer, porque es muy importante. Entonces, aquí que traemos puesta la camiseta de Landatel, bueno, pues no solo se distribuye MikroTik, también te ayudamos a hacer realidad tus proyectos de una manera muy sólida y profesional. Ahí están los mails de nosotros y seguramente para alguien que tenga algún cuestionamiento de esto, igual ahorita lo vemos, y por el otro lado, seguramente les podemos ayudar en alguna problemática que tengan, que seguramente hay muchas, ¿sí? Y pues estamos a tus órdenes, ahí acérquense y con todo gusto podemos platicar con ustedes. Es todo, muchas gracias. Por otro lado, si hay alguna pregunta, antes de… No aplaudan porque luego se nos vienen aquellos. ¿Tienen alguna pregunta, un cuestionamiento sobre lo que expusimos aquí? ¿O todo quedó tan claro o están lampareados como conejos? No sé. ¿Sí, claro?
Pues sí, teniendo un jaguar todo está claro. ¿Alguien más? Señor de la nuez. El rey de las redes sociales de las Islas Canarias. ¿Nada? ¿No? Quiero ser famoso como usted cuando sea grande. Imagínate. Y de la billetera también. Bueno, entonces si no hay ninguna otra... Sí, dígame. ¿Quién quiere decir algo? ¿Sí? Pues sí, sí te oyes. A ver, grita. El micrófono. A ver, acércale el micrófono allá al señor. A ver, espera. ¿Ahora sí? Sí. A ver, cuando hicieron la prueba de desconectar el cable que va de R1 a R2 para que el MikroTik entonces redirigiera por el otro router, en ese caso se vio rápidamente un fallo del servicio y cambiaron por el otro lado para que se notara al mínimo posible el corte. Mi pregunta es, en el caso, por ejemplo, de que el R2, en lugar de que se cortara el cable, estuviese saturado, CPU a 100% y no atendiese las peticiones en un tiempo razonable, ¿cómo actuaría en ese escenario? Pues como un cable saturado. Así. Tú necesitas hacer tus políticas para poder hacer el desvío de tráfico. Punto. ¿Ya? Tienes que censar lo que está pasando por el medio. Acuérdate de algo. En este caso nosotros estamos usando túneles de ingeniería de tráfico. Los túneles de ingeniería de tráfico tienen algo muy importante que se llama reservación. Y cuando nosotros reservamos el ancho de banda, queda reservado para el elemento que nosotros estamos definiendo. Cuando se te satura la reservación, pues se te saturó la reservación. Si no haces nada para que ésta discurra por otro camino, no va a pasar nada. Tú tienes que hacer las técnicas para que esto pueda ser desviado hacia el segundo camino o hacia el tercero o hacia el cuarto. Tú lo puedes definir. Aquí el problema es que acuérdate que estamos en capa 2 y una vez que el flujo ha comenzado por uno de los caminos, es imposible que tome el camino alterno si tú no haces nada. ¿Ok? Tiene algunos problemas. Por ejemplo, los paquetes te pueden llegar en diferentes momentos. ¿Ok? Y entonces protocolos que no soportan esto, la secuencia, pues pueden llegar a tener problemas. ¿Quedó claro ahí tu pregunta? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Chale, yo pensé que había muchas preguntas. Pues como ya no hay preguntas, pues vamos a dejar de hablar. Bueno, pues muchas gracias por su atención y aquí estamos.